Más nos encontramos por tercera ocasión en este texto, Filipenses capítulo 1. ¿Qué dice, hermanos, un hermano, una hermana que lo esté leyendo? ¿Amén? ¿Un hermano, una hermana que lo lea? Sí. Pablo y Timoteo, según siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Bien, ahí. Ya hemos visto, y otra vez esto es clase de escuela dominical, no es como el tiempo de la mañana, clase de escuela dominical, necesito que ustedes participen. ¿Qué hemos visto? En la clase antes pasada vimos el tema de la membresía, desglosando este versículo. Pablo le dedica esta carta a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a una iglesia local. Son en la iglesia de los filipenses, una membresía local, a los que Pablo llama santos en Cristo. Los miembros de una iglesia tienen una santidad posicional, por cuanto estamos unidos a Cristo, somos santos delante de Dios. Pero una iglesia, para ser iglesia, no solamente tiene miembros, tiene algo más. ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada, los hermanos que pudieron estar? Los obispos. Tiene a los obispos. ¿Qué es un obispo dentro de la iglesia? El líder. Sí, ¿y otro nombre para obispo? Otro nombre para obispo. Pastor, el obispo es un oficial. Ese es el término. La iglesia tiene dos oficiales, además de los miembros, dos clases de oficios que tienen un deber para con los miembros de la iglesia. Esos dos oficios están mencionados aquí, son los obispos y diáconos. En la clase pasada, como decía Josué, vimos de los obispos que es el mismo término para describir el oficio de pastor. Si se dan cuenta, dice ahí obispos en plural. Primera persona del plural. Una iglesia ordenada para ser una verdadera iglesia, una iglesia madura, tiene que tener varios obispos, tiene que tener varios pastores. Vamos un segundo a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 5. Un hermano, una hermana que lo esté leyendo, por favor. Tito 1, versículo 5. ¿Qué dice ese texto? ¿Sí, hermana Rosa? Ajá. Por esta causa te daré expresa para que corrigieses los deficientes y estableciesen la verdad, así como yo se mandé. Muy bien, ¿qué le está diciendo Pablo a Tito, su enviado en Creta? Yo te dejé en Creta para esto. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y pusieses ancianos en cada ciudad. O sea, en cada iglesia. Tito tenía el deber de nombrar ancianos, eso es otro término, nombrar pastores para cada iglesia, para corregir una deficiencia. En otras palabras, una iglesia sin pastor es una iglesia, pero es una iglesia deficiente. Es una iglesia con una carencia. Lo mismo se puede decir de una iglesia con un solo pastor, porque la idea del Señor es que haya una pluralidad de pastores dentro de la iglesia. Los pastores tienen un oficio, el oficio de pastorear. La palabra obispo en el griego lo que significa básicamente es supervisor. El pastor, el anciano de la iglesia, supervisa, vela por el crecimiento, guarda por el crecimiento de la iglesia en santidad y pastorea, nutre, alimenta, sirve a la iglesia. Es por eso en los oficios del pastor o dentro del oficio pastoral está la predicación de la palabra, la administración de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, la exhortación, la visitación, el discipulado, todo eso.
Básicamente el ministerio pastoral es un ministerio de gobierno a través de la palabra, es un ministerio espiritual. Ahora, Filipenses nos presenta el otro oficio, los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Bueno, en primer lugar, la palabra griega diakoneios, de donde se translitera la palabra diácono, lo que significa básicamente es servidor. Un diácono es alguien que está dedicado a servir. Hay algunos que supervisan, los obispos, y los otros están para servir. Eso es una palabra amplísima en el Nuevo Testamento. De Cristo se dice que Él no vino para ser servido, sino para servir, y ahí se usa la palabra diácono. En el sentido más amplio de la palabra, Jesús es un diácono. Romanos capítulo 13, Pablo habla de los gobernantes seculares como diáconos de Dios, como servidores para el beneficio de las naciones. También el escritor de Hebreos habla de los ángeles en Hebreos capítulo 1 como diáconos, como servidores al favor de la iglesia. Pero aquí esta palabra también significa o va a señalar un oficial de la iglesia, alguien que está dedicado a servir, a proveer de las necesidades físicas, materiales de la iglesia. Esas son las dos líneas. Los obispos se encargan de cuestiones espirituales en la iglesia. Los diáconos se encargan de las cuestiones materiales. ¿Se entiende? ¿Así queda claro? ¿Y quién está por encima de quién? Bueno, los obispos están por encima de los diáconos, cuanto lo espiritual está por encima de lo material. Pero ocupan dos áreas distintas, básicamente. ¿Cuándo surge o cuál es el fundamento del oficio del diácono? Al menos en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Es importante decir que el oficio de servicio, de que haya una persona encargada de servir para las necesidades de la iglesia, estaba también, o para las necesidades del pueblo de Dios, estaba también en Israel. Los levitas tenían esa función de servir para las necesidades del santuario y para cuestiones que necesitase el templo. Esa era básicamente la función. Y dentro de la sinagoga de Israel también habían personas encargadas del cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados. Pero bueno, básicamente estamos hablando aquí de la iglesia cristiana. Esto es para que se sepa que no es un invento. Este oficio es tomado directamente de lo que ya existía, de la sinagoga. Escuchen, hermanos. La iglesia de Jerusalén, para explicar el contexto, la primera iglesia, Hechos 6 está después de Hechos 2, cuando comenzaron a multiplicarse el número de los discípulos, cuando comenzó a aumentar el número de creyentes en Cristo dentro de la iglesia, dice, como creciera el número de los discípulos, Hechos 6.1, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, o sea, de los judíos no nacidos en Israel, aquellos que en Pentecostés fueron salvos y decidieron quedarse en la ciudad, contra los judíos creyentes, cristianos, autóctonos. Entonces fue la primera división dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Los apóstoles habían tomado el cuidado de las viudas, y esto es importante, hermanos. Una viuda en Israel no tenía servicio social. En esta época no había seguro, no había IMSS, tarjeta bienestar, ni nada por el estilo. Las viudas dependían únicamente de la misericordia del pueblo, de las ayudas de otros o de algún familiar. Entonces los apóstoles tenían al cuidado el servicio de las viudas. Pero llegó un problema. Llegaron a ser tantos los discípulos y llegaron a ser tantas las viudas que ya no daba abasto la ayuda. Entonces dice, entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, a toda la iglesia, y le dijeron, no es justo. ¿Vieron? Aquí hay un problema de justicia.
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, hermanos. Nosotros tenemos un ministerio, un área sagrada que es el predicar la palabra de Dios. No es justo que dejemos las labores espirituales por dedicarnos a servir las materiales y no podemos hacer las dos cosas a la vez. Y eran 12 apóstoles. Imagínense un solo pastor. Dice Pedro, dicen los apóstoles, no se puede hacer el hombre orquesta. Dios no quiere eso, no es justo. Busquen, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del espíritu de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Aquí se nos muestra por primera vez el oficio de diácono, aunque no se mencione esa palabra literalmente, pero ahí está. Cuando los apóstoles dicen servir a las mesas, la palabra que está utilizando ahí en griego es diáconos. No es justo que nosotros seamos pastores y diáconos a la vez. No podemos dedicarnos a una cosa sin descuidar la otra. ¿Qué es necesario? Dice, elijan a 7 varones entre ustedes que asuman esta labor de servirle sopa a las viudas. Y ellos eran 12. Y tuvieron que elegir a 7. Esto es una cuestión de sabiduría, hermanos. Distribuir el trabajo es importante. Ahora, 2 notas, o una pequeña nota aquí. La función encargada de los diáconos es la distribución material, cuestiones de necesidad, del cuidado de las viudas primariamente. Y los apóstoles estaban asumiendo la función de los pastores. En este momento todavía no existían pastores acá. Estaban asumiendo la función de los pastores, que dice dedicarnos o persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Para que nosotros podamos persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, necesitamos personas encargadas de las necesidades materiales. Dicho acá, para que los pastores y obispos podamos persistir en la oración y en el ministerio de la palabra en las áreas espirituales, una iglesia bien fundada, bien fundamentada, necesita diáconos, necesita oficiales que permanentemente estén al tanto de las necesidades materiales de la iglesia. Eso es importante. De las cuestiones materiales. Esto lo vemos porque fue replicado por Pablo y los apóstoles cuando fundaron nuevas iglesias. Lo vemos en Éfeso, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, que habla de los diáconos. Lo vemos en Filipos, porque a la carta a los filipenses Pablo dice con los obispos y diáconos. Este mismo modelo de Jerusalén se replica a lo largo de todas las iglesias. Y aquí nos da una característica. ¿Qué nos dice que debían ser estos varones encargados de servir mesas, de atender a las viudas, nada más? Debían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y debían ser varones. Ser varón también es una característica. Debían ser varones. Hay algunas iglesias, amados hermanos, que tienen el oficio de diaconisa. Yo ahora voy a tocar ese punto en los argumentos a favor, pero déjenme decirles de entrada, cuando surgió el oficio, los diáconos eran varones. Y los apóstoles lo dijeron claro, 7 varones. Y esa es la primera característica. Un punto añadido, la misión era servir sopa. Eso lo puede hacer una mujer si la mujer hubiese estado contemplada en este oficio. Porque era servir sopa. Más era servir sopa a mujeres, a viudas.
Si estuviese contemplado en la Escritura el oficio de diaconisa, fácilmente hubiese sido incluida aquí alguna mujer, porque a decir verdad, amados hermanos, con un poquito de cabeza, en la iglesia de Jerusalén había mujeres con un currículum enorme. Estaba María, la madre de Jesús. Primer punto. Estaba María Magdalena y otras mujeres que le sirvieron al propio Jesús con sus bienes. Si una mujer, si hubiese habido inclusión para las mujeres aquí, con un currículum vitae, eran ellas, superior a cualquiera de los nombres. ¿Quién conoce a Prócoro, Timón, Parmenas y todo eso? Comparados. Pero no, debían ser varones. Ahora, la Escritura menciona en Romanos 16 a Febe como diaconisa de Cencrea. No. El término allí es un error de traducción. Se translitera el término diáconos cuando en realidad Febe era una servidora de la iglesia de Cencrea, probablemente porque estaba en su casa. Febe era una mujer rica que probablemente mantenía la iglesia en su casa, eso era común, la iglesia de Filipos estaba en casa de Lidia, y es a eso a lo que Pablo se refiere. Era una mujer que era servidora, porque si vamos a transliterar todas las veces que aparece la palabra diácono en la Biblia como si fuera un oficial, ya mencioné al principio que diácono es una palabra amplísima para designar a cualquiera que sirva, a Cristo, a los ángeles. ¿Qué significa eso? ¿Que la mujer no tiene lugar para servir a la iglesia? No. Significa que como oficial de la iglesia, para dedicarse al cuidado de las necesidades de la iglesia, los oficiales de la iglesia son varones, porque así lo ha llamado Dios y así lo ha establecido el Señor. La mujer tiene un lugar para servir en la iglesia, no como oficial. No como oficial. Pero sí va a servir, sí debe servir. En la Escritura tenemos, amados hermanos, muchas mujeres que no necesitaban un cargo para servir. Más adelante, en Hechos, capítulo 12, si mal no recuerdo, capítulo 9, menciona el pasaje de Dorcas. Dorcas era una mujer en Jope que se dedicaba a hacer mantos y a hacer labores de misericordia, y era una mujer servicial. Tanto que cuando falleció, llamaron rápido al apóstol Pedro, y Pedro vino y la resucitó. Y dice que levantándose Pedro, cuando llegó, le rodearon las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas era una mujer servicial, no necesitaba títulos. Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas, según Hechos, capítulo 23, creo, 26 por ahí. Así que para dar el dato exacto, Hechos capítulo 21, Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas y profetizaban, no en la iglesia, profetizaban en su casa, tenían un ministerio de enseñanza, pero era particular. Priscila y Aquila, su esposo, en Hechos capítulo 18, corrigieron en privado a un buen maestro, que era Apolos, porque cometió algunos errores. En la carta a Tito, Pablo le dice a las ancianas que debían ser sobrias y enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, repito, la mujer sí tiene un lugar de honor, un lugar de importancia en la iglesia, sí tiene deber y ministerio para servir en la iglesia, no como oficial. No necesita un título. Porque el servicio en la iglesia, amados hermanos, no es 1 hora y media del domingo. Ese es el gran problema que tenemos en la mente. Que hemos cerrado la iglesia a un lugar donde vamos los domingos
3 horas, 1 hora y media por la mañana y 1 hora y media por la tarde. Salimos de allí y se acabó la iglesia. Y si quieres estar en el ministerio de la iglesia y servir al Señor, tienes que figurar dentro de una lista, dentro del ministerio de evangelismo, dentro del ministerio de discipulado o dentro de algún título formal. Es el líder del ministerio de damas. Y desde aquí arriba se ataca a muchas personas, simplemente se les llama calientabancos. Como que no están sirviendo a Dios. ¿Nunca han escuchado eso, hablar de los calientabancos? Personas que se sientan nada más porque no están sirviendo. Perdón, pero esa persona está orando a Dios en su casa. Esa persona puede estar discipulando sin que nadie se entere. En su casa. Sí, hay un lugar para servir. Sí, hay un lugar para servir a la iglesia allá afuera. A partir del lunes. A la congregación venimos a capacitarnos. Y los que están permanentemente dedicados a eso son los oficiales. Pero no significa que no haya un lugar para servir. Primera Timoteo capítulo 3. Vamos a ver los requisitos para los diáconos y hay una nota sobre las mujeres. Luego de hablar sobre el requisito de los obispos que vimos la semana pasada, Pablo va a introducir el requisito de los diáconos. Versículo 8. Un hermano que lo esté leyendo, por favor. Verso 8 al 13. Primera Timoteo 3. Del verso 8 al 13, sí. Un hermano o una hermana que lo tenga. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado dan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo. Otra vez, ¿vieron? Como a los obispos se les llamaba ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, aptos para enseñar, ya que ese era su ministerio, a los diáconos se les dice que deben ser honestos. ¿Por qué un diácono debe ser honesto? Porque trabaja con dinero, trabaja con cosas materiales. A los diáconos se les demanda o se espera de alguien que aspira a ser un diácono que debe ser honesto, sin doblez. No un estafador, no un ladrón, no dados a mucho vino, un borracho, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. El diácono tiene que saber Biblia. ¿Por qué el diácono tiene que saber Biblia si no es predicador? Porque el diácono tiene que atender servicios y necesidades. Cuando llega a darle una ofrenda a un hermano pobre o llegas a visitar al hospital a un hermano que está en enfermedad, esa persona necesita una palabra de exhortación. Esa persona necesita una palabra de ánimo. Tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia y deben ser sometidos a prueba primero. Y luego ejerzan el diaconado. Entonces el versículo 11, como si fuera un sándwich, menciona a las mujeres. ¿Qué son estas mujeres? Bueno, no son oficiales, porque no las trata como diáconos, pero sí son mujeres que van a asistir a los diáconos en funciones que así lo requieran. Pueden ser sus esposas o pueden ser otras hermanas. ¿Qué función requiere la asistencia femenina? Y tener que ir a bañar a una hermana al hospital. Un diácono por prudencia no puede hacer eso. Tener que estar solo con una mujer en necesidad. El diácono debe ir con otra mujer. Pero vieron, Pablo no dice las diaconisas, Pablo dice las mujeres. Hay mujeres que asisten al servicio del diaconado aunque no son oficiales. Hay un lugar, hermanos, para cada uno en el pueblo de Dios. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no pueden ser chismosas. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa. ¿Cuáles son las funciones de los diáconos? Ya lo hemos mencionado someramente. La administración de los bienes materiales de la iglesia. Esto es, económicos. El pastor no maneja dinero. No puede manejar un centavo. Ni su salario. El pastor recibe el salario de los diáconos. Tiene que haber una persona encargada en la iglesia de ser responsable del dinero y no puede ser el pastor. No se puede. Y puede ser la persona más honesta del mundo, no es prudente, no es sabio. Tiene que haber una persona que le dé su salario. Y esa persona es el diácono. Una persona encargada de saber cuántas cosas hay en la iglesia, una persona encargada de buscar lo que haga falta, de ver la comida, de ver mesa, de ver silla, de ver quiénes son los necesitados, quién está enfermo. El pastor no tiene que llevar registro de eso. Los deberes en la iglesia, mis hermanos, lo más sabio es compartirlos. Es delegar en otros para uno poder hacer mejor su función. ¿Se entiende eso? No se puede hacer el hombre orquesta, que uno tenga que llevar el control y el registro de todo. No se puede, no es sabio. Entonces los diáconos se encargan de todas las cosas materiales. Ver la pintura que necesitan, contratar a alguien para limpiar, ver quién está enfermo, ver quién necesita ser visitado y pasan el informe a los pastores que tienen que hacer. Errores con el diaconado, errores modernos de la iglesia evangélica. Ya vimos, tener mujeres oficiales, ese es el menor de los errores. Uno de los grandes errores del diaconado en la iglesia moderna, hermanos, es que no se tiene la más mínima idea de para qué sirve. Usted llega a una iglesia cualquiera y le pregunta, ¿quiénes son los diáconos? Te levantan la mano 3 o 4 hombres mayores. ¿Y cuáles son sus funciones? No saben. Recoger ofrendas. ¿Pero por qué? Porque esa iglesia tiene un administrador, esa iglesia tiene 4 o 5 ujieres, esa iglesia tiene secretaria, tiene económica, tiene de la ventanilla, tiene que pagar, es una empresa. Cuando en la escritura yo no veo administrador en ningún lugar aquí. Ni ujieres veo en la Biblia en ningún sitio, secretaria y económico mucho menos. Eso es propio de una empresa. No, todas esas son funciones que están amparadas bajo el oficio del diaconado. Ministerio de misericordia. Entonces, ¿quién hace la misericordia? No, el líder del ministerio de misericordia. No, perdón. La misericordia desde la iglesia la hacen los diáconos. Si usted tiene ese don para hacer misericordia, incorpórese, pregunte, llame, pero no tiene que tener un título formal ni oficial en una planilla. Amados hermanos, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Hay una diferencia monumental. La iglesia local no puede ser una empresa que manufactura cristianos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en la cual cada quien sirve y en la cual hay oficiales que están encargados de servir directamente. Otro error del diaconado es el diaconado gobernante. La iglesia gobernada por una junta de diáconos que llaman al pastor, despiden al pastor. Eso existe, hermanos, eso es un error. Los diáconos no pueden tener autoridad sobre los obispos, ni tienen autoridad para gobernar. El diácono es un servidor. De hecho, eso es una contradicción con el nombre. El título de diácono, la palabra diácono significa servidor, no gobernante. A la iglesia la gobiernan los pastores. Y los diáconos tienen una función de servir, una función administrativa. Pero no puede ser que una junta de diáconos gobierne una iglesia local, llamen al pastor y el pastor entonces esté amordazado, esté controlado, no puede hacer algo porque los diáconos lo tienen controlado. No. Eso no es el modelo bíblico. Será un modelo pragmático, funcionará en muchos casos, será un modelo
emulado de los Estados Unidos o de cualquier otro lugar. No es un modelo que salga de la Escritura. Y nuestro deber como cristianos no es innovar, es ser fieles. Eso es nuestro deber. Y Dios en su omnisciencia y en su sabiduría sabe que la iglesia tiene dos necesidades: necesidades materiales y necesidades espirituales. Para las necesidades espirituales Dios comisionó pastores, y para las necesidades materiales Dios comisionó diáconos. Para de contar, se acabó. No podemos ser más listos que Dios. Eso es una cuestión de sabiduría, hermanos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Para terminar, que una iglesia debidamente ordenada está dirigida por pastores y por diáconos. Eso es una iglesia madura. Que los diáconos tienen el deber de servir a las necesidades materiales de la iglesia, a las necesidades físicas de los miembros de la iglesia. Son servidores oficiales, son hermanos que están dedicados permanentemente a eso. Distinto a aquellos hermanos que tienen el don de servicio. Los hermanos que tienen el don de servicio sirven regularmente, pero no figuran como oficiales. Hay una distinción. El oficial es el que está permanentemente frente a eso. El hermano que tiene el don de servicio se incorpora, ayuda dentro de lo que puede, dentro de su área, pero nadie le va a reclamar. Las mujeres tienen valor y tienen deber y tienen responsabilidad dentro del servicio a la iglesia y a los miembros, pero no como oficiales de la iglesia. En el orden, los oficiales de la iglesia deben ser varones, de la misma manera que los pastores de la iglesia deben ser varones. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Lo encontramos en Hechos capítulo 6. ¿Cómo termina? Perdón, capítulo 13. Como leíamos ahorita. ¿Cuál es el resultado, amados hermanos, de conformarnos a la palabra de Dios? Hechos capítulo 6. Versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando la iglesia decidió conformarse a la palabra de Dios, cuando la iglesia decidió orientarse a como Dios había establecido, Dios envió su bendición, y lo que comenzó siendo un problema se transformó en una bendición, porque la iglesia aumentó en número. La iglesia aumentó en discípulos, no simplemente en número, en personas sentadas, no, en discípulos del Señor, que se multiplicaban grandemente, y la palabra de Dios creció. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya estaban descuidados de las cuestiones materiales y se habían involucrado completamente a los asuntos espirituales de la iglesia, al ministerio de la oración y la enseñanza. Dudas. Así que quien quiera ser diácono, quien quiera ser pastor, o quien quiera estar involucrado en el servicio de la iglesia de alguna manera, anímese, hermanos. Anímese y disponga su corazón para servir, y Dios le va a utilizar. Primero, cultivando el carácter. Antes de elegir a los diáconos, se dijo que debían ser llenos del Espíritu Santo, de fe y de conocimiento, creo. Debían ser, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Y Pablo da otras características más adelante. Antes de servir, hay que primero ser, para poder hacer en el pueblo de Dios. ¿Dudas sobre el tema de los diáconos? ¿Dudas sobre el tema de los pastores?